cuando los libros se esconden durante siglos o se mantienen envueltos en algún tipo de secreto. Desde un libro enterrado bajo el agua durante 327 años hasta la biblioteca subterránea secreta del Papa, aquí están los 20 libros más misteriosos de la historia. Número 20. Libro de 0 años encontrado bajo el agua. En el barco alemán hundido, Arcángel Rafael. El barco mercante alemán, Arcángel Rafael, se hundió frente a la costa de Rusia, cerca de la frontera con Finlandia, en 1724. Han sido necesarios cientos de años para que realmente comenzaran a revelarse todos sus secretos. Pero tal vez uno de los más interesantes y misteriosos sea un libro de 30 años que se descubriría dentro del antiguo naufragio. ¿Cómo diablos sobrevivió? Es la parte más misteriosa de todas. El trabajo arqueológico en el Arcángel Rafael se había estado realizando durante más de 6 años antes de que se descubriera el libro. Uno de los arqueólogos marinos removió un poco de limo y reveló lo que parecía el lomo de un libro. Con cuidado, eliminaron las capas de limo, sacando el libro del lugar en el que había permanecido oculto durante siglos. Luego, el descubrimiento fue llevado a la superficie, limpiado y entregado a los investigadores para que investigaran de qué se trataba. El libro se imprimiría en Alemania en 1692, pero permanece notablemente intacto considerando su estancia de 327 años en el fondo del mar. Número 19. El manuscrito de Voynich. En Italia, durante el Renacimiento, había todo tipo de sucesos secretos con manuscritos misteriosos en varios códigos e idiomas que nadie usa o entiende necesariamente hoy. Fue una época de gran pasión por aprender y registrar información, así como una era en la que los ricos y poderosos corrían el riesgo constante de ser asesinados políticamente. Así que siempre buscaban formas de proteger su riqueza y sus secretos. Y eso significa que hay muchos manuscritos interesantes e inusuales dando vueltas que a menudo confunden a los expertos tanto como iluminan las cosas. El manuscrito Voynich es uno de esos objetos ilustrados, un códice manuscrito que es un sistema de escritura desconocido y es el único lugar donde se ha encontrado este tipo particular de código, lo cual es extraño, escrito en pergamino que se ha datado mediante carbono a principios del siglo XV. Y el estilo general se ha atribuido a Italia durante esa época. Pero aparte de esos hechos, las cuestiones restantes son muy debatidas entre los académicos. Se desconoce el autor y el propósito del manuscrito. Y aunque hay mucha gente con muchas ideas sobre este tipo de cosas, está el contenido en sí, un código que nadie entiende realmente. Las sugerencias para esto incluyen que es un lenguaje del que simplemente no tenemos otros ejemplos escritos o que puede ser un código o incluso una cifra, ambos inútiles sin el otro. O siempre podría ser un engaño. Ya sabes, también se ha descubierto, bastante tentadoramente, que al documento actual de 240 páginas le faltan páginas. Hay una película protagonizada por Tom Hanks justo ahí en proceso. El misterioso manuscrito se encuentra en la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros Bennike de la Universidad de Yale, y aún no se han revelado sus secretos. Número 18. Una antigua Biblia encontrada en Turquía. Muestra imágenes de Jesús. Ahora, antes de que todos se vayan y se emocionen, les voy a aguar la fiesta. Esta es una Biblia de 1000 años de antigüedad. Pero Jesús, bueno, murió hace más de 3000 años. Matemáticas básicas, pero probablemente sea bueno aclarar todo eso antes de que alguien se ponga nervioso por ello. Hace un tiempo, unos contrabandistas traviesos en Turquía intentaron vender una Biblia de 1000 años de antigüedad invaluable, pero el problema fue que intentaron vendérsela a unos agentes de policía encubiertos. De todos modos, esto significó que la mencionada Biblia se encontró bajo la custodia de las autoridades turcas junto con un montón de otros artefactos antiguos extremadamente caros. Se cree que esta sala bien puede tener sus orígenes en el Medio Oriente, devastado por la guerra, y la culpa del saqueo de reliquias antiguas recae sobre el Estado Islámico. Se sabe que roban casi cualquier cosa y la venden en un esfuerzo por obtener ganancias. Incluso a los grupos extremistas violentos como ISIS les gusta el material verde.
De todos modos, la parte interesante de la historia se reduce realmente a la edición extremadamente antigua de la Biblia en sí, que está escrita en el antiguo idioma asirio. Contiene ilustraciones de motivos religiosos decorados con pan de oro. Hay imágenes de Jesús y otras figuras bíblicas. Pero, ya sabes, aunque se trate de imágenes muy antiguas, no es como si alguien se hubiera sentado con Cristo y hubiera hecho un dibujo de él para luego ponerlo en este libro. Pero no importa, sigue siendo interesante tanto para los historiadores como para los estudiosos bíblicos. Y al menos la operación encubierta probablemente retrasó la adquisición descabellada de aún más armas para el califato. Número 17. El libro de Zoiga. Un libro sobre magia del siglo XVI. Este debe estar embrujado. ¡Qué espeluznante! El libro de Zoiga también se llama Aldaria. Es un libro del siglo XVI que fue escrito en latín y que tiene como tema principal el importante tema de la magia. Una copia de este texto pertenecía al inteligente isabelino John Dee, pero después de su muerte se creyó que el libro se había perdido. Luego, en 1994, alguien descubriría 2 manuscritos en la Biblioteca Británica y la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Se cree que están asociados con Dee, aunque ambos difieren ligeramente. En 1556, John Dee había ido a la Reina María para proponer una biblioteca nacional inglesa. Esta idea no fue recibida con gran entusiasmo, ya que el conocimiento era algo difícil de controlar para el Estado y su principal objetivo era mantener a la gente a raya. Así que fue rechazada y, por lo tanto, Dee siguió adelante y acumuló una colección de libros que era la más grande de Inglaterra en ese momento. Más de 3.000 volúmenes impresos en una gran cantidad de manuscritos. Cuando Dee viajó a la Europa continental entre 1583 y 1589, su biblioteca fue saqueada repetidamente. Y luego, cuando regresó, tuvo que vender una buena parte de lo que quedaba. Cuando murió a principios del siglo XVII, los pocos textos que quedaban fueron robados hasta que no quedó nada. La reaparición del libro de Zoige marca una visión inusual e interesante de un período de la historia del libro y de la creencia en un tipo específico de magia que se ha perdido durante cientos de años. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. El Código de Copillal. Finalmente, un manuscrito codificado que realmente se ha descifrado. Se necesitarían cientos de años y finalmente una computadora muy inteligente para hacerlo, pero ya está hecho. Alguien puede leer y entender ahora el mecanismo de volteo. Ahora, si tan solo pudieran encontrar un código que use este código en particular y luego usarlo para decodificarlo, entonces todos estaríamos cocinando con gas. El Código de Copillal, que permaneció sin descifrar durante 260 años, fue examinado durante la década de 1970 por científicos de la Academia Alemana de Ciencias, pero sin resultado. Lo mejor que pudieron hacer fue establecer el año aproximado del manuscrito, que se situó entre 1760 y 1780, cuando finalmente fue descifrado por un equipo internacional utilizando técnicas informáticas modernas. En 2011, descubrieron que en realidad había sido utilizado por una sociedad secreta llamada la Orden de los Oculistas Ilustrados en la década de 1730. Ahora bien, no sé lo que piensan ustedes, pero dedicar tanto tiempo a descifrar un viejo y loco libro de códigos de un pequeño culto no perteneciente a una entidad de la Alemania del siglo XVIII podría ser poner demasiado énfasis en su importancia. Solo digo que esto probablemente sea el equivalente a dedicar toda una vida a descifrar las obras de unos adolescentes descontentos con un interés malsano en deambular por el bosque, tallando símbolos inventados en troncos de árboles. Número 14. El Popol Vuh. El Popol Vuh es un documento que contiene en sus textos una clave para comprender la antigua cultura y mitología maya. Así que es una obra bastante importante de enorme importancia histórica. A diferencia de algunas de las tonterías anteriores de nuestra lista, el manuscrito estaría escrito en lengua maya entre 1554 y 1558 por uno o más autores mayas. El texto utiliza el alfabeto latino
y describe la historia de la creación humana, el papel de los dioses y los orígenes del pueblo maya, con una cronología de reyes hasta 1547. El libro fue descubierto originalmente a principios del siglo XVIII por un párroco de Guatemala. Él copió el texto original, aunque ahora está perdido, y lo tradujo al español. La versión del sacerdote ahora se encuentra en la biblioteca Newberry de Chicago. Número 13. Ibnerotamachia Polo Philae. La lucha del amor en un sueño, una obra de imprenta temprana, a veces llamada incontable, que se refiere a los primeros textos impresos hasta 1500, que son distintos de las obras escritas a mano. Se cree que este texto es una obra de Francesco Colonna, publicada por primera vez en 1499 por Aldus Mantius en Venecia, Italia. La primera edición tiene diseños de página extremadamente elegantes y hermosas ilustraciones en xilografía. Es la historia alegórica de la búsqueda del amor a través de un paisaje de ensueño. Un poco tierno, pero también extremadamente significativo por cuándo y cómo fue creado. La imprenta solo había sido inventada alrededor de 1440 en Alemania por un orfebre llamado Johannes Gutenberg, por lo que la imprenta estaba en su infancia durante la época. Pero la invención de la imprenta cambió la faz del planeta. Antes de la capacidad de producir en masa la palabra escrita, los textos eran exclusivamente manuscritos escritos a mano, en su mayoría de origen religioso, y eran patrimonio exclusivo de los mega ricos o de la Iglesia. La imprenta abriría las palabras a más y más personas, eliminando la adquisición de conocimiento del dominio exclusivo de los que estaban en el poder. Fue posiblemente el invento más significativo de la historia de la humanidad. Número 12. Conserje de hospital, escribió una extraña epopeya fantástica. Bueno, aquí tenemos una joya literaria oculta que fascina a los amantes de la narrativa épica y lo fantástico. Henry Darger, un modesto conserje de un hospital en Chicago, Illinois, guardaba un secreto extraordinario. Durante décadas, en la soledad de su apartamento, Darger dedicó incontables horas a tejer una saga épica de proporciones monumentales, creando un universo literario complejo y fascinante que permanecería desconocido hasta después de su fallecimiento en 1973. La obra maestra de Darger, titulada The Story of the Vivian Girls, in what is known as the realms of the unreal, of the Glandeco-Angelinian War Storm, caused by the Child Slave Rebellion, es un manuscrito de más de 15.000 páginas, acompañado de cientos de ilustraciones deslumbrantes. Esta epopeya narra las aventuras de las hermanas Vivian en un mundo fantástico, mezclando elementos de inocencia infantil con temas oscuros y complejos. Lo que distingue a Darger de otros autores inéditos es la magnitud y la singularidad de su obra. Su creación no solo abarca un vasto universo narrativo, sino que también incluye un componente visual impresionante, con ilustraciones detalladas y collages que complementan la narrativa. Además, la historia de Darger como artista outsider, creando en completo aislamiento y sin ninguna intención de publicar, añade una capa adicional de misterio y fascinación a su legado. Número 11. El Códice Imprescindible de Mendoza. El Códice Mendoza es un códice azteca que se cree que fue creado alrededor de 1541. Es un manuscrito que contiene mucha información sobre los gobernantes aztecas, sus conquistas y también una descripción valiosa e interesante de la vida diaria en la sociedad azteca anterior a la conquista. Este documento está escrito en el idioma que utiliza pictogramas tradicionales aztecas y ha sido traducido, y también contiene una explicación del manuscrito en español. El texto en sí lleva el nombre de don Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España y supuesto mecenas de los artistas nativos. Aunque nombrar un texto antiguo en honor a las fuerzas invasoras es probablemente un poco de mal gusto. Es como parecen haber hecho estas cosas a lo largo de la historia. Este tipo, Mendoza, aparentemente era consciente de lo mucho que los invasores habían hecho para destruir los artefactos nativos y aplastar las tradiciones de los pueblos que habían sido conquistados. Así que la historia cuenta que armó un taller de artesanos expertos, todo con el fin de recrear algunas de las obras de arte destruidas.
Se me vienen a la mente caballos y puertas de establos, pero ahí lo tenemos. Número 10. El libro de Urantia. ¡Ah! ¡Excelente! Otro libro de importancia cuestionable que genera más interrogantes que respuestas. El fascinante libro de Urantia, también conocido como los documentos Urantia o la quinta revelación de época, es una obra enigmática compilada en Chicago entre 1924 y 1955. Este período de compilación, sorprendentemente extenso y poco preciso, añade una capa adicional de misterio a su origen. La obra se presenta como un compendio de material espiritual, filosófico y religioso, con la ambiciosa meta de unificar la religión, la ciencia y la filosofía. Sin embargo, su metodología para lograr este objetivo es, cuanto menos, peculiar. El libro de Urantia se distingue por su particular enfoque, que incluye la creación de una terminología propia y una cosmología única. Esta aproximación, aunque innovadora, ha llevado a muchos a catalogarlo como una obra con tintes sectarios. No es un caso aislado. El mundo literario está repleto de textos similares, producto de mentes creativas con ideas poco convencionales. Lo verdaderamente intrigante es cómo algunos autores logran transformar estas ideas excéntricas en movimientos organizados, completos con su propia literatura y seguidores devotos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. El libro rojo Liber Novus. El libro rojo de Carl Jung, una obra monumental en el campo de la psicología, permaneció inédito durante décadas, lo cual es un enigma fascinante considerando su inmensa influencia. Este voluminoso manuscrito, creado entre 1914 y 1930, representa el viaje introspectivo de Jung, al que él denominó su confrontación con el inconsciente. En sus páginas, Jung desarrolló los principios fundamentales que moldearían su pensamiento y servirían como base para sus teorías revolucionarias. Este texto es de una importancia trascendental en la historia de la psicología. Aquí, Jung exploró y elaboró conceptos que transformarían radicalmente el campo de la psicoterapia, como el inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de individualización. Es sorprendente que un documento tan crucial, escrito por una figura tan prominente en su disciplina, haya permanecido oculto al público durante tanto tiempo. La decisión de mantener el libro rojo inédito durante décadas añade una capa adicional de misterio a su ya intrigante contenido. Este prolongado período de inaccesibilidad ha generado un aura de fascinación alrededor del manuscrito, elevándolo a un estatus casi mítico en los círculos académicos y psicológicos. Finalmente, reconociendo su inmenso valor histórico y científico, el libro rojo ha sido publicado como un facsímil completo, preservando meticulosamente las ilustraciones originales y la caligrafía de Jung. Esta publicación no solo permite a los estudiosos y entusiastas sumergirse en la mente de Jung, sino que también ofrece una ventana única a los orígenes de algunas de las ideas más influyentes en la psicología moderna. Número 8. Predicciones de Nostradamus. Le Profité sobre el futuro, famoso predictor de eventos futuros, tanto correctos como falsos. Nostradamus fue un astrólogo, médico y vidente francés, más conocido por su libro en el que escribió sus famosas o infames profecías. El libro, que se publicó por primera vez en 1555, está dividido en 942 versos poéticos que supuestamente predicen eventos futuros. Estos enigmáticos poemas pueden interpretarse de múltiples maneras. Los fanáticos del adivino francés, un viejo y extraño, afirman que sus obras han predicho con precisión muchos eventos mundiales importantes. Pero si lanzas suficientes dardos, es probable que algo termine dando en algo. También se les reprocha a estos supuestos partidarios que hayan traducido mal, tal vez deliberadamente, para que estos eventos se predigan con mayor precisión. Entonces, una forma de ver este libro es que predice misteriosamente el futuro. Se cree que predijo el gran incendio de Londres, pero, para ser sinceros, una ciudad densamente poblada construida predominantemente con estructuras de madera en el siglo XVII. Bueno, eso fue un riesgo seguro, ¿no? No es exactamente una ciencia exacta.
Otros afirman que predijo a Hitler, pero podría haber estado describiendo a cualquiera de los tiranos que han ejercido un poder demencial en muchos momentos a lo largo de la historia. El lenguaje espeluznante de los poemas es maravilloso, maravillosamente maduro para la interpretación, y es divertido asignar los poemas a los grandes eventos que hemos presenciado en la historia. Pero los temas y las historias a las que aluden estas predicciones existen a lo largo del tiempo. En todas las historias que siempre nos hemos contado, está la Biblia en Shakespeare, los programas de televisión modernos, y esa capacidad de ver grandes historias de eventos épicos en estos poemas dice tanto sobre el deseo de las personas de darle sentido al mundo, como sobre las habilidades de algunos antiguos y espeluznantes adivinos franceses. Número 7. Las decretales de Smithfield. A primera vista, se trata de un manuscrito iluminado que se produjo bajo las órdenes del Papa Gregorio IX en el año 1230. Creado para escribir la ley canónica de los requisitos del Papa, reemplazaría cualquier ley anterior. Hasta aquí, todo muy papista. Pero cuando miras las ilustraciones del manuscrito, las cosas comienzan a volverse realmente extrañas. De hecho, estas ilustraciones representan cosas tan extrañas como conejos violentos que cometen asesinatos atroces y sangrientos, y como todos sabemos, los conejos son famosos por eso, así como escenas sexualmente explícitas que incluyen bestialidad y un montón de rarezas ultraviolentas. Incluso hay una imagen que se dice que fue la inspiración para el maestro Jedi Yoda, y bueno, puedes entender por qué, todo aparentemente sin explicación alguna. Y eso es lo que pasa con el manuscrito. Las palabras son leyes papales aburridas y estándar, pero las imágenes representan un lugar loco, sórdido y violento sin ninguna correlación obvia. Nadie tiene la menor idea de por qué, y sigue siendo uno de los mayores misterios en todo el gran mundo antiguo de los libros. Número 6. Los glifos de Rongorongo. Los glifos de Rongorongo son tan enigmáticos como la remota isla de Pascua donde fueron descubiertos. Estos fascinantes artefactos, hallados en el siglo XIX, fueron rápidamente dispersados por el mundo, acabando en colecciones privadas y museos. Su significado cultural y misterio han cautivado a investigadores y curiosos por igual, aunque muchos permanecen ocultos en residencias particulares, posiblemente perdidos para siempre. El verdadero desafío radica en descifrar el mensaje codificado en estos glifos. A pesar de numerosos intentos, ningún erudito ha logrado desentrañar su significado con certeza. Los esfuerzos por descifrarlos han sido, en el mejor de los casos, especulativos y poco concluyentes. La importancia de los glifos de Rongorongo se magnifica ante la posibilidad de que representen una de las escasas invenciones independientes de la escritura en la historia de la humanidad. Número 5. La Agadá de Sarajevo. Esta colección de textos judíos se originó en Barcelona en 1350 después de Cristo y ha viajado por todo el mundo, pasando su tiempo oculta o perdida durante tanto tiempo como ha estado a la luz. Aunque el texto en sí es generalmente religioso, la asombrosa supervivencia de los manuscritos a través del exilio y el transporte transcontinental es lo más misterioso. El primer gran traslado de la Agadá ocurrió cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492. Luego sería transportado a través de Europa hasta Italia, donde parece que el texto permaneció hasta el siglo XIX. En 1894, el libro fue vendido al Museo Nacional de Sarajevo, donde permaneció durante bastante tiempo hasta que, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el manuscrito tuvo que trasladarse de nuevo y, esta vez, acabó bajo el suelo de una casa musulmana durante los 10 años siguientes. Luego se exhibiría nuevamente hasta la Guerra de Bosnia de los años 90, donde de alguna manera logró sobrevivir y fue descubierto intacto en el piso del museo, debajo de montones de escombros. Número 4. Codex Serafinianus. Este códice, a menudo surrealista y fantástico, es una enciclopedia de un mundo completamente imaginario. Fue dibujado por Luigi Serafini, un artista y arquitecto italiano, entre 1976 y 1978. Luego se publicaría en 1981. El libro de 360 páginas está escrito en un lenguaje imaginario, por lo que es realmente útil.
También contiene una multitud de obras ilustrativas dibujadas a mano y coloreadas con lápiz de flores, animales, alimentos y ropa locos y fantásticos. Los dibujos extraños y maravillosos son generalmente surrealistas y a menudo no son realmente adecuados para el público en general, ya que lo aparentemente inocente puede transformarse inexplicablemente en pornográfico en cualquier momento. Todo muy misterioso, de hecho. Pero, de nuevo, no todo necesita una explicación, ¿no? Algunas cosas son solo arte, y podemos aceptarlo como tal sin demasiados resoplidos. Tal vez la naturaleza sin sentido de este libro pueda arrojar algo de luz sobre algunos de esos textos antiguos e inesperados explicados que todos hemos visto. Tal vez no tengan sentido porque no se supone que lo tengan. Es una preocupación más moderna descifrar todo lo que se desentierra de la historia. Pero a veces, la gente hace cosas que no tienen ningún significado real, y tal vez siempre tengan. Número 3. El libro de Aura Linda. Ahora pasemos a un libro que se considera un engaño o una falsificación entre todos esos eruditos amantes de los libros que han metido las narices en él. El manuscrito apareció por primera vez en la década de 1860 y fue escrito en frisón antiguo, una lengua germánica occidental que se habló entre los siglos VIII y XVI. Así que me imagino que es muy divertido. El manuscrito pretende contener información religiosa, histórica y mitológica de un periodo de tiempo improbablemente largo que se extiende entre el 2194 a.C. y el 800 después de Cristo. Sin embargo, este texto ha sido desdeñado por los eruditos durante generaciones. Tuvo una resurrección bastante desagradable durante la década de 1930, cuando los nazis incursionaron en el ocultismo por un tiempo y luego volvió a caer en desgracia. En la actualidad, se lo percibe generalmente como una obra de fantasía poética. Aunque a algunas facciones esotéricas les gusta involucrarse con sus tonterías, el autor sigue siendo desconocido y, por lo tanto, la intención del manuscrito es un completo misterio. Número 2. Los archivos secretos del Vaticano. Estos archivos, conocidos como los archivos secretos del Vaticano, son el repositorio donde se almacenan todos los actos declarados formalmente por la Santa Sede. En esencia, contienen un vasto compendio de leyes, declaraciones, edictos y otros documentos oficiales que el Papa y la jerarquía eclesiástica han promulgado a lo largo de la extensa historia de la Iglesia Católica. La magnitud de esta colección es verdaderamente impresionante, extendiéndose a lo largo de aproximadamente 85 kilómetros de estanterías, lo que da una idea de la inmensa cantidad de información que alberga. Los archivos son considerados propiedad exclusiva del Sumo Pontífice durante su papado y tras su fallecimiento pasan a manos de su sucesor, manteniendo así una línea ininterrumpida de custodia papal. Además de los documentos de carácter sagrado y doctrinal, el Archivo Vaticano también resguarda una gran cantidad de documentos relacionados con las finanzas del Estado Vaticano y correspondencia diplomática de gran importancia histórica. A primera vista, la naturaleza secreta de estos archivos puede evocar un aura de misterio y especulación sobre su contenido. Sin embargo, es probable que gran parte del material archivado consista en documentación administrativa rutinaria relacionada con la gestión de los vastos recursos y propiedades del Vaticano. No obstante, el carácter reservado de estos archivos se debe principalmente a su acceso sumamente restringido. La política de acceso a los archivos secretos del Vaticano es extremadamente selectiva. Solo un número muy limitado de académicos e investigadores altamente calificados pueden solicitar permiso para consultar ciertos documentos históricos específicos. Este proceso de solicitud es riguroso y la aprobación está lejos de ser garantizada. La gran mayoría de los documentos permanecen inaccesibles al público en general y a la comunidad académica, lo que alimenta aún más la curiosidad y las teorías sobre su contenido. Es interesante notar que esta restricción de acceso se extiende incluso a entidades gubernamentales y fiscales, lo que ha llevado a especulaciones sobre la naturaleza de la información financiera y política que estos archivos podrían contener. Número 1. La piedra filosofal de Sir George Ripley. Ahora bien, no me refiero a ese asunto de Harry Potter,
sino a un fascinante pergamino del siglo XV atribuido a un erudito sacerdote agustino llamado Sir George Ripley. Este documento histórico, de una antigüedad y misterio impresionantes, ha sido objeto de intensa curiosidad y debate entre historiadores y aficionados a lo esotérico por igual. Aparentemente, este pergamino es la inspiración detrás de un texto histórico extraordinariamente enigmático que ha dejado a académicos y estudiosos rascándose la cabeza con perplejidad durante siglos. La llamada piedra filosofal, el tema central de este pergamino, no es simplemente un elemento de ficción moderna, sino una sustancia legendaria que ha capturado la imaginación de alquimistas y buscadores de conocimiento durante milenios. En la tradición alquímica, se creía que esta sustancia mítica poseía propiedades asombrosas, siendo la más notable su supuesta capacidad para transmutar metales básicos en metales preciosos, principalmente oro. Esencialmente, este concepto constituye el núcleo de la alquimia, la búsqueda incesante de métodos para transformar lo ordinario en lo extraordinario, lo común en lo valioso. El pergamino en cuestión es una obra de arte en sí misma, un extenso rollo de pergamino adornado con intrincadas ilustraciones que representan la piedra filosofal. La complejidad y detalle de estas imágenes son un testimonio de la habilidad artística y el conocimiento esotérico de su creador. Sin embargo, lo que hace que este documento sea particularmente intrigante es la aparente discrepancia entre su elaborada presentación visual y el contenido de su texto. A pesar de su apariencia impresionante, el pergamino de Ripley es principalmente poético, desconcertando a los estudiosos. La ausencia de fórmulas alquímicas explícitas plantea preguntas. ¿Oculta el texto secretos de transmutación o transmite un mensaje más profundo? Este enigma histórico desafía nuestra comprensión y estimula la imaginación, demostrando el poder duradero de los símbolos antiguos. Reflexionando sobre esto, es fascinante imaginar cómo las generaciones futuras podrían interpretar nuestros artefactos culturales. Nuestros diarios digitales o publicaciones en redes sociales podrían ser vistos como códigos secretos y nuestra poesía contemporánea como profecías crípticas. Esta perspectiva nos recuerda que la comunicación humana a través del tiempo es a menudo malinterpretada y que nuestras propias creaciones podrían algún día ser tan misteriosas como el pergamino de Ripley. Nos vemos en el próximo video.